El collar de la memoria. En la lujosa mansión de los Montero, ubicada en las colinas de Polanco, la mañana comenzaba como cualquier otra. El sol de la Ciudad de México se filtraba por los enormes ventanales, iluminando los pisos de mármol y las obras de arte que adornaban las paredes. Don Ernesto Montero, un hombre de negocios exitoso de 55 años, se preparaba para otro día de trabajo cuando escuchó el timbre de la puerta principal. «Buenos días, señor», saludó doña Consuelo, el ama de llaves, con una reverencia. «La nueva muchacha ha llegado». Ernesto asintió distraídamente, su mente ya ocupada con las reuniones del día. Sin embargo, cuando la joven entró en la sala, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se clavaron en el delicado collar que adornaba el cuello de la chica, una cadena de plata con un pequeño dije en forma de mariposa. «No puede ser», murmuró Ernesto, su voz apenas audible. La joven, de unos 20 años, con piel morena clara y ojos oscuros, se presentó tímidamente. «Mucho gusto, señor. Me llamo Lupita Hernández». Ernesto apenas pudo responder, su mente inundada de recuerdos dolorosos. Ese collar era idéntico al que llevaba su hija Mariana el día que desapareció, hace ya 15 años. «¿De dónde sacaste ese collar?», preguntó Ernesto, su voz temblando ligeramente. Lupita, sorprendida por la pregunta, tocó instintivamente el dije. «Es un recuerdo de mi madre, señor. Me lo dio cuando era pequeña». Ernesto asintió lentamente, tratando de mantener la compostura. «Bienvenida, Lupita. Doña Consuelo te mostrará tus labores». Mientras la joven seguía al ama de llaves, Ernesto se quedó inmóvil, su mente girando con preguntas sin respuesta. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O acaso esta muchacha tenía alguna conexión con la desaparición de su amada Mariana? El sol de la tarde caía sobre el jardín de la mansión Montero, donde Lupita se afanaba en podar los rosales. Desde la ventana de su estudio, Ernesto la observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Cada movimiento de la joven le recordaba dolorosamente a su hija perdida. En la cocina, doña Consuelo preparaba la cena mientras conversaba con Rodrigo, el chofer de la familia desde hacía más de 2 décadas. «Te digo, Rodrigo, que el patrón anda raro desde que llegó la Lupita», comentó Consuelo en voz baja. «No deja de mirarla, como si fuera un fantasma». Rodrigo frunció el ceño. «¿Tú crees que tenga que ver con la niña Mariana?». Consuelo suspiró pesadamente. «¿Quién sabe?». Esa herida nunca cerró para don Ernesto. Mientras tanto, en su habitación, Carmen, la esposa de Ernesto, hojeaba un viejo álbum de fotos. Sus ojos se detuvieron en una imagen de Mariana, sonriente, con el mismo collar que ahora llevaba Lupita. Una lágrima rodó por su mejilla. «Mi niña», susurró Carmen, acariciando la fotografía. En el jardín, Lupita terminaba su tarea cuando notó la intensa mirada de don Ernesto desde la ventana. Un escalofrío recorrió su espalda, sin entender por qué el patrón la observaba con tanta insistencia. Esa noche, durante la cena, el comedor estaba sumido en un silencio tenso. Ernesto apenas tocaba su plato, su mente claramente en otro lugar. «Ernesto, cariño, ¿estás bien?», preguntó Carmen, preocupada. Ernesto parpadeó, como saliendo de un trance. «Sí, sí. Solo estaba pensando en el trabajo». Pero Carmen conocía bien a su esposo. Sabía que algo lo perturbaba profundamente. Después de la cena, Ernesto se encerró en su estudio. Con manos temblorosas, abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja carpeta. Dentro, fotos de la investigación sobre la desaparición de Mariana, reportes policiales, recortes de periódicos. Y allí, en una de las fotos, el collar. Idéntico al que llevaba Lupita. «Necesito saber la verdad», murmuró Ernesto para sí mismo. «Cueste lo que cueste». Mientras tanto, en su pequeña habitación en el área de servicio, Lupita escribía en su diario. «Querida mamá, hoy fue mi primer día en la casa de los Montero. El señor me mira de una forma extraña, como si me conociera.
Y la señora parece triste todo el tiempo. Hay algo raro en esta casa, puedo sentirlo. Ojalá estuvieras aquí para aconsejarme. Lupita cerró el diario y tocó su collar, sin saber que ese pequeño objeto estaba a punto de desencadenar una tormenta de secretos largamente enterrados. La mañana del domingo amaneció gris y lluviosa en la Ciudad de México. En la mansión Montero, el desayuno transcurría en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Ernesto, que apenas había dormido, rompió el silencio abruptamente. Carmen, necesito hablar contigo sobre algo importante. Carmen levantó la vista de su plato, sorprendida por el tono serio de su esposo. ¿Qué sucede, Ernesto? Es sobre Lupita, la nueva muchacha, comenzó Ernesto, su voz temblorosa. Lleva un collar, idéntico al de Mariana. El rostro de Carmen palideció. ¿Qué estás insinuando, Ernesto? Antes de que pudiera responder, Lupita entró al comedor para recoger los platos del desayuno. El matrimonio guardó silencio, intercambiando miradas cargadas de significado. Más tarde ese día, Ernesto decidió confrontar a Lupita directamente. La encontró en la biblioteca, limpiando los estantes. Lupita, necesito que me cuentes más sobre tu collar, dijo Ernesto, tratando de mantener la calma. La joven, sorprendida, tocó instintivamente el dije. Como le dije, señor, me lo dio mi madre cuando era pequeña. Dijo que era muy especial. ¿Y tu madre? ¿Dónde está ella ahora?, presionó Ernesto. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Falleció hace 5 años, señor. Yo crecí en un orfanato. Esta revelación golpeó a Ernesto como un puñetazo en el estómago. Su mente comenzó a girar con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Mientras tanto, en la cocina, doña Consuelo y Rodrigo discutían en voz baja. Te digo, Rodrigo, que algo no está bien, susurró Consuelo. El patrón anda como loco investigando a la muchacha. Rodrigo se pasó la mano por el rostro, visiblemente nervioso. Consuelo, hay algo que nunca te conté sobre la noche que desapareció la niña Mariana. Antes de que pudiera continuar, Carmen entró en la cocina, sobresaltándolos. Rodrigo, necesito que me lleves a un lugar. En el estudio, Ernesto marcaba frenéticamente un número en su teléfono. ¿Detective Ramírez? Soy Ernesto Montero. Necesito que reabra el caso de mi hija. Creo que tenemos una nueva pista. Esa noche, la tensión en la mansión era palpable. Cada miembro de la casa guardaba un secreto, y las revelaciones amenazaban con destruir la frágil paz que habían construido durante años. Lupita, ajena a la tormenta que se avecinaba, miraba por la ventana de su habitación, acariciando su collar y pensando en su madre. ¿Qué secretos guardas, mamá?, susurró a la noche. Poco sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad frenética en la mansión Montero. Ernesto pasaba horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas y revisando viejos documentos. Carmen, por su parte, desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Lupita, cada vez más consciente de las miradas y los cuchicheos a su alrededor, se sentía como una intrusa en un mundo que no comprendía. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontró una caja vieja llena de fotografías. Entre ellas, una imagen la dejó sin aliento, una niña pequeña, sonriente, con un collar idéntico al suyo. ¿Quién eres?, murmuró Lupita, acariciando la foto. En ese momento, doña Consuelo entró en el ático. Al ver la foto en manos de Lupita, su rostro palideció. Niña, no deberías estar husmeando en las cosas de los patrones, dijo Consuelo, arrebatándole la foto. Pero doña Consuelo, esa niña, su collar, balbuceó Lupita. La anciana suspiró profundamente. Ay, mijita. Hay cosas que es mejor no saber. Mientras tanto, en una cafetería del centro de la ciudad, Carmen se reunía en secreto con una mujer mayor, de aspecto cansado y mirada triste.
Gracias por venir, María, dijo Carmen, su voz apenas un susurro. Después de tantos años, ¿por qué ahora, señora?, preguntó María, con una mezcla de miedo y curiosidad en su voz. Carmen sacó una foto de su bolso. Era Lupita. Porque creo que ella podría ser mi nieta. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? En el estudio de la mansión, Ernesto recibía al detective Ramírez. Señor Montero, hemos estado investigando el pasado de Lupita Hernández, informó el detective. Y hemos descubierto algo sorprendente. Su madre biológica no era quien ella creía. Ernesto se dejó caer en su silla, abrumado. ¿Qué está diciendo, detective? La mujer que crió a Lupita la adoptó ilegalmente cuando era una bebé. Y hay evidencia que sugiere que esa bebé podría ser su nieta, señor Montero. La revelación cayó como una bomba en la mansión. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero el cuadro completo aún estaba lejos de revelarse. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Lupita, sintiéndose observada, finalmente explotó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos me miran así? ¿Qué secretos esconden? Ernesto y Carmen intercambiaron miradas. Era el momento de la verdad. Lupita, comenzó Ernesto con voz temblorosa, creemos que podría ser nuestra nieta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo desbocado, tocó su collar una vez más. De repente, todo su mundo se tambaleaba, y las preguntas que siempre había tenido sobre su pasado amenazaban con ahogarla. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?, logró articular entre sollozos. Carmen se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Es una historia larga y dolorosa, mi niña. Pero es hora de que sepas la verdad. Mientras la familia Montero se preparaba para revelar secretos largamente guardados, afuera, la noche de la Ciudad de México ocultaba sus propios misterios. Y en algún lugar de esa vasta metrópoli, alguien más guardaba la clave final del enigma que había atormentado a los Montero durante 15 largos años. La sala de estar de la mansión Montero se había convertido en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Lupita, con los ojos enrojecidos por el llanto, escuchaba atentamente mientras Ernesto y Carmen desentrañaban la dolorosa historia de su familia. Hace 15 años, comenzó Ernesto con voz quebrada, nuestra hija Mariana desapareció. Tenía apenas 16 años y estaba embarazada. Lupita ahogó un grito, sus manos aferrándose instintivamente al collar. Carmen continuó, buscamos por todas partes, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Nunca perdimos la esperanza de encontrarla, o al menos de saber qué había pasado con ella y su bebé. ¿Y creen que yo soy ese bebé?, preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. Ernesto asintió lentamente. El collar que llevas es idéntico al que le regalamos a Mariana en su quinceañera. Y las fechas coinciden. En ese momento, Rodrigo, que había estado escuchando desde la puerta, no pudo contenerse más y entró en la sala. Patrones, hay algo que deben saber, dijo con voz temblorosa. La noche que desapareció la niña Mariana, yo la vi subir a un coche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? ¿Por qué nunca dijiste nada? El chofer, con lágrimas en los ojos, confesó, tenía miedo, patrón. El hombre que conducía el coche era don Javier, su socio. La revelación cayó como un rayo en la sala. Don Javier había sido el mejor amigo y socio de negocios de Ernesto durante años. ¿Cómo era posible que estuviera involucrado en la desaparición de Mariana? Mientras tanto, en un modesto departamento al otro lado de la ciudad, María, la mujer con quien Carmen se había reunido en secreto, miraba una vieja fotografía con lágrimas en los ojos. En ella, una joven Mariana sostenía a un bebé recién nacido. ¡Ay, mi niña!,
susurró María. ¿Qué hicimos? De vuelta en la mansión, Lupita trataba de procesar toda la información. Su mundo se había puesto de cabeza en cuestión de horas. La mujer que ella creía su madre, ¿la había adoptado ilegalmente? ¿Era realmente la nieta perdida de los Montero? Pero, ¿qué pasó con Mariana?, preguntó Lupita, su voz cargada de emoción. Si yo soy su hija, ¿dónde está ella? Carmen y Ernesto intercambiaron miradas de dolor. No lo sabemos, cariño, respondió Carmen suavemente. Pero ahora que tenemos esta nueva información, no descansaremos hasta encontrarla. Ernesto, recuperándose de la conmoción por la revelación de Rodrigo, tomó su teléfono. Voy a llamar al detective Ramírez. Necesitamos localizar a Javier inmediatamente. Mientras la noche avanzaba, la mansión Montero se convirtió en un hervidero de actividad. El detective Ramírez llegó con un equipo de investigadores, Rodrigo fue interrogado exhaustivamente, y Carmen pasó horas al teléfono tratando de contactar a viejos amigos y conocidos que pudieran arrojar luz sobre el paradero de Mariana. Lupita, abrumada por las emociones, se retiró a su habitación. Sentada en su cama, miraba fijamente el collar que durante años había sido su posesión más preciada. Ahora, ese pequeño objeto de plata se había convertido en el hilo que la conectaba con un pasado que nunca supo que tenía. Mamá, susurró a la noche, sin saber si se dirigía a la mujer que la crió o a la madre que nunca conoció. ¿Dónde estás? Mientras la Ciudad de México dormía, los secretos largamente enterrados comenzaban a salir a la luz. Y en algún lugar, quizás más cerca de lo que todos pensaban, Mariana Montero guardaba la clave final del misterio que había atormentado a su familia durante 15 largos años. El amanecer encontró a la mansión Montero sumida en un estado de agitación febril. Nadie había dormido, la noche se había consumido en llamadas telefónicas, interrogatorios y búsquedas frenéticas de pistas. Ernesto, con ojeras profundas y el rostro demacrado, recibió una llamada que lo dejó pálido. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Carmen, acercándose preocupada. Era el detective Ramírez, respondió Ernesto con voz temblorosa. Encontraron a Javier. ¿Y?, preguntó Carmen, conteniendo la respiración. Está muerto, dijo Ernesto, dejándose caer en una silla. Aparentemente se suicidó anoche, pero dejó una carta confesando todo. En ese momento, Lupita entró en la sala, sus ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué está pasando? Carmen la abrazó protectoramente mientras Ernesto comenzaba a leer la carta que el detective le había enviado por correo electrónico. Ernesto, amigo mío, comenzaba la carta. Cuando leas esto, ya no estaré en este mundo. La culpa me ha consumido durante 15 años, y ya no puedo soportarla más. Yo fui quien se llevó a Mariana aquella noche. Estaba enamorado de ella, obsesionado. Cuando me dijo que estaba embarazada y que el padre era un muchacho del barrio, perdí la cabeza. Lupita ahogó un sollozo, aferrándose más fuerte a Carmen. La carta continuaba detallando cómo Javier había mantenido a Mariana cautiva en una casa en las afueras de la ciudad, cómo había nacido el bebé y cómo, en un momento de lucidez y remordimiento, había entregado a la recién nacida a una mujer que no podía tener hijos. Esa mujer debe ser la que me crió, susurró Lupita entre lágrimas. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Mariana escapó hace 5 años, leía Ernesto, su voz quebrándose. No sé dónde está ahora, pero está viva. Lo siento, Ernesto. Nunca podré pagar por el daño que he causado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita, Carmen y Ernesto se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de shock, alivio y una nueva determinación. Está viva, murmuró Carmen, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Nuestra niña está viva. En ese momento, doña Consuelo entró apresuradamente en la sala. Patrones, hay alguien en la puerta. Dice que es María, la antigua nana de la niña Mariana. Todos se miraron sorprendidos. Carmen fue la primera en reaccionar, corriendo hacia la entrada.
Allí, una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, esperaba nerviosamente. María, dijo Carmen, abrazándola. ¿Qué haces aquí? Señora, respondió María con voz temblorosa. He venido a confesar. Yo sé dónde está Mariana. La revelación cayó como una bomba. Ernesto, Lupita y los demás se habían acercado, escuchando atónitos. ¿Dónde?, preguntó Ernesto, su voz una mezcla de ansiedad y esperanza. María, con lágrimas en los ojos, respondió, está aquí, en la ciudad. Ha estado viviendo bajo otro nombre, recuperándose de todo lo que pasó. Yo la he estado ayudando en secreto todos estos años. Lupita, sintiendo que sus piernas flaqueaban, se apoyó en la pared. ¿Mi madre está viva? ¿Está aquí? María asintió lentamente. Sí, mi niña. Y ha llegado el momento de que todos se reencuentren. Mientras la familia Montero procesaba esta nueva información, un taxi se detenía frente a la mansión. De él descendió una mujer joven, de unos 30 años, con el mismo collar de mariposa que Lupita llevaba al cuello. Mariana Montero, después de 15 años de ausencia, finalmente había vuelto a casa. El reencuentro que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados, cerrando viejas heridas y abriendo la puerta a un futuro que, hasta hace poco, parecía imposible. El tiempo pareció detenerse en la mansión Montero cuando Mariana cruzó el umbral de la puerta principal. Su figura, esbelta y elegante a pesar de los años de sufrimiento, se quedó inmóvil por un momento, sus ojos recorriendo los rostros familiares y desconocidos que la miraban con una mezcla de asombro, alegría y temor. «Mamá». «Papá», susurró Mariana, su voz quebrándose con la emoción contenida durante tantos años. Carmen fue la primera en reaccionar, corriendo hacia su hija con los brazos abiertos. «Mi niña». «Mi Mariana», exclamó entre sollozos, abrazándola con fuerza como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Ernesto, superando el shock inicial, se unió al abrazo, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Estás en casa, mi pequeña. Por fin estás en casa». Lupita observaba la escena desde un rincón, su corazón latiendo desbocado. Esta mujer, esta extraña que acababa de entrar en sus vidas, era su madre biológica. La mujer que la había traído al mundo y que, por circunstancias trágicas, no había podido criarla. Mariana, aún en brazos de sus padres, fijó su mirada en Lupita. Sus ojos, idénticos a los de la joven, se llenaron de un nuevo brillo de reconocimiento y amor. «Tú debes ser», comenzó Mariana, su voz apenas un susurro. Lupita sintió, incapaz de hablar. Lentamente, como atraídas por una fuerza invisible, madre e hija se acercaron la una a la otra. Mariana extendió una mano temblorosa, acariciando suavemente la mejilla de Lupita. «Mi bebé», dijo Mariana, su voz cargada de emoción. «Mi pequeña niña». El abrazo que siguió fue catártico. Años de dolor, ausencia y preguntas sin respuesta se disolvieron en ese momento de conexión pura entre madre e hija. Mientras la familia se reunía en la sala, cada uno tratando de procesar el torbellino de emociones, María, la antigua nana, comenzó a llenar los vacíos de la historia. «Cuando Mariana escapó de Javier», explicó María, «vino a mí en busca de ayuda. Estaba asustada, traumatizada. No se sentía lista para volver a casa, temiendo que Javier pudiera hacerle daño a su familia». Mariana, sentada entre Lupita y sus padres, continuó el relato: «Pasé años tratando de sanar, de encontrar la fuerza para enfrentar mi pasado. Pero el miedo era paralizante». «¿Por qué no nos buscaste antes?», preguntó Ernesto, su voz una mezcla de dolor y comprensión. Mariana bajó la mirada. «La culpa, papá. Me sentía responsable por todo lo que había pasado. Y luego supe que mi bebé había sido adoptada, que tenía una nueva familia. No quería irrumpir en su vida». Lupita tomó la mano de su madre biológica. «Pero ahora estás aquí. Estamos juntas.
La tensión en la sala era palpable mientras cada miembro de la familia procesaba las revelaciones. Carmen, siempre la voz de la razón, habló. Lo importante es que estamos juntos ahora. Tenemos mucho que sanar, mucho que reconstruir, pero lo haremos como familia. Ernesto asintió, su rostro mostrando una determinación renovada. Y nos aseguraremos de que Javier, aunque ya no esté entre nosotros, responda por sus crímenes. La verdad saldrá a la luz. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la mansión Montero, que durante años había sido un monumento al dolor y la pérdida, se llenaba de una nueva energía. Risas mezcladas con lágrimas, historias compartidas, y promesas de un futuro juntos. Lupita, observando a su nueva familia, tocó su collar de mariposa. Ahora entendía que ese pequeño objeto no solo era un vínculo con su pasado, sino también un símbolo de esperanza para el futuro. Mariana, notando el gesto de su hija, sonrió suavemente. Ese collar, dijo, siempre fue un recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Mientras la familia Montero comenzaba el largo proceso de sanación y reconexión, afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante. Pero dentro de esas paredes, un nuevo capítulo estaba comenzando, uno lleno de promesas, perdón y, sobre todo, amor. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la mansión Montero, iluminando una escena que, apenas unas semanas atrás, habría parecido imposible. En la amplia cocina, Mariana y Lupita preparaban juntas el desayuno, sus risas y conversaciones llenando el espacio con una alegría que la casa no había conocido en años. Ernesto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, observaba a su hija y nieta con una mezcla de asombro y gratitud. Carmen, a su lado, entrelazó sus dedos con los de su esposo, compartiendo una mirada de complicidad. Carmen, a su lado, entrelazó sus dedos con los de su esposo, compartiendo una mirada de complicidad y amor renovado. Nunca pensé que volvería a ver esto, murmuró Ernesto, su voz cargada de emoción. Carmen asintió, apretando suavemente la mano de su esposo. Es un milagro, mi amor. Uno por el que hemos esperado tanto tiempo. Doña Consuelo entró en la cocina, sus ojos brillando con lágrimas contenidas al ver la escena familiar. El desayuno huele delicioso, niñas, dijo con una sonrisa cálida. Mariana se volvió hacia la anciana ama de llaves, abrazándola con cariño. Gracias por cuidar de mi familia todos estos años, Consuelo. Mientras la familia se sentaba a desayunar, la conversación fluía naturalmente, llenando los vacíos de los años perdidos. Lupita escuchaba fascinada las historias de la infancia de su madre, mientras Mariana absorbía cada detalle sobre la vida de su hija. Hay tanto que recuperar, dijo Lupita, sus ojos brillando con emoción. Mariana asintió, tomando la mano de su hija. Y tenemos toda una vida por delante para hacerlo, mi niña. Después del desayuno, la familia se reunió en el jardín. El detective Ramírez había llegado para informarles sobre los avances en el caso. Hemos cerrado oficialmente la investigación sobre la desaparición de Mariana, anunció el detective. Con la confesión de Javier y el testimonio de Mariana, podemos dar por concluido este capítulo oscuro. Ernesto asintió solemnemente. Gracias, detective. ¿Y qué pasará con los restos de Javier? El detective suspiró. Su familia se hará cargo. Entiendo que esto es difícil, pero creo que es importante que todos puedan cerrar este capítulo y seguir adelante. Mariana, que había estado escuchando en silencio, habló con voz suave pero firme. Yo lo perdono, dijo, sorprendiendo a todos. No por él, sino por mí. Por nosotros. No quiero que el odio y el rencor sigan siendo parte de nuestras vidas. Lupita abrazó a su madre, conmovida por su fortaleza. Carmen y Ernesto se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y apoyo. Más tarde ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia Montero organizó una pequeña reunión en el jardín. Amigos cercanos, vecinos y el personal de la casa se reunieron para celebrar el regreso de Mariana y la unión de la familia. Ernesto,
con una copa en la mano, se puso de pie para hacer un brindis. Por años, esta casa estuvo sumida en la tristeza y la incertidumbre. Hoy, gracias al amor, la perseverancia y, sí, incluso al destino, estamos completos nuevamente. Brindo por los milagros, por las segundas oportunidades y por el amor que todo lo supera. Las copas se alzaron, y un coro de salud resonó en el jardín. Mientras la fiesta continuaba, Mariana y Lupita se apartaron un momento, caminando juntas por el jardín iluminado por farolillos. «¿Sabes?», dijo Mariana, tocando suavemente el collar de mariposa que ambas llevaban. «Cuando estaba cautiva, este collar era mi única conexión con la esperanza. Ahora, es un símbolo de nuestro vínculo inquebrantable». Lupita sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Es como si una parte de mí siempre hubiera sabido que te encontraría». «Y ahora que nos hemos encontrado», respondió Mariana, abrazando a su hija, «nada volverá a separarnos». Mientras madre e hija compartían ese momento íntimo, el resto de la familia las observaba desde la distancia, sus corazones llenos de gratitud y esperanza. Ernesto, con su brazo alrededor de Carmen, suspiró contento. «Nuestra familia está completa nuevamente», dijo suavemente. Carmen asintió, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Y es más fuerte que nunca». Mientras la noche avanzaba, la mansión Montero, antes un símbolo de pérdida y dolor, se había transformado en un faro de esperanza y nuevos comienzos. Las risas y la música llenaban el aire, prometiendo un futuro brillante para una familia que había superado lo inimaginable. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la historia de los Montero, una saga de pérdida, búsqueda y redención, llegaba a su fin. Pero para Mariana, Lupita y el resto de la familia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, comprensión y la promesa de un mañana mejor. Fin. Reflexión final. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de redención y reunión. La saga de la familia Montero es un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la esperanza. Nos enseña que los lazos familiares, aunque se estiren o se rompan temporalmente, pueden ser reparados y fortalecidos con el tiempo y la dedicación. La jornada de Mariana, desde víctima hasta sobreviviente y finalmente hasta una mujer fuerte capaz de perdonar, es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. La búsqueda incansable de Ernesto y Carmen, y la apertura de Lupita para abrazar una nueva realidad, demuestran que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo. Esta narrativa también arroja luz sobre temas importantes como la adopción, el trauma y la sanación. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y cómo, a veces, perdonar es más por nuestro propio bienestar que por el de quien nos ha hecho daño. En última instancia, el collar de la memoria es una historia de esperanza. Nos recuerda que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay posibilidad de un nuevo amanecer. Y que, a veces, los milagros ocurren cuando menos los esperamos, en la forma de un simple collar de mariposa que conecta pasado, presente y futuro.